Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Todos, incluso las personas que tienen una estructura de su personalidad más formada, más sólida, también tienen sus cargas y muchas veces no sabemos deshacernos de ellas. Todos hemos tenido una infancia en donde, unos más, otros menos, hemos tenido algún problema en nuestra familia. Algunos incluso han crecido en familias disfuncionales, en familias tóxicas, que presionan enormemente a los niños y que crean unas alteraciones en la conducta y en la personalidad muy grandes. Todos hemos pasado por el colegio, por el sistema formativo, que en muchas ocasiones es más deformativo que formativo, y donde también existe desde bullying a diferentes presiones, diferentes exigencias. Todos han vivido el estrés de aprobar exámenes, de conseguir un trabajo, de iniciar la vida, de pasar esos trances de la adolescencia en donde en ocasiones las personas sufren tanto al tener que transformar su vida de ser niños a ser adultos. Toda la vida es una serie de experiencias emocionales que nos van cargando. En nuestra espalda llevamos una mochila en donde esos temas que no sabemos resolver, esos temas que no hemos ido resolviendo a lo largo de la vida, los vamos guardando, los vamos metiendo, y todo eso conforma una carga enorme que vamos arrastrando en nuestra vida. Cuando somos adultos, de repente no sabemos afrontar determinados problemas, sentimos ansiedad en situaciones muy concretas, caemos con facilidad en las garras de un narcisista o de un psicópata, somos exageradamente empáticos, quizá de una forma excesiva, y no sabemos muchas veces cuál es la causa de eso que nos está ocurriendo. Y la verdadera causa de todo eso, en algunas ocasiones, son esos traumas, esas vivencias que uno ha tenido a lo largo de su vida. No solo en la infancia, también en la adultez ocurren acontecimientos emocionales que son cargas que nosotros vamos poniendo a nuestras espaldas, y sobre todo son esos acontecimientos emocionales que no hemos sabido resolver. Porque cuando un suceso emocional se resuelve, eso no afecta a nuestra vida, es comprendido, es entendido, y nosotros continuamos avanzando sin que represente esa losa para que se nos suma a lo que llevamos en nuestra espalda. Los verdaderos problemas que surgen a la persona son los problemas no resueltos. Esos problemas no resueltos pueden ser desde miedo en determinadas circunstancias, vergüenza, estrés crónico, presión familiar, tensiones, pérdidas familiares. Hoy vamos a analizar de qué está compuesto ese bagaje, ese peso que llevamos a nuestra espalda, de qué causas puede haberse generado, y también un poquitín vamos a ver cómo podemos resolverlo, cómo podemos ir quitándonos esas cargas de encima. Dentro de las cargas vamos a tratar de tipificar un poquito el tipo de cargas que hay. Por un lado está el peso de la vergüenza. A lo largo de nuestra vida nos hemos visto en muchas situaciones en donde han ocurrido acontecimientos que nos han hecho sentir vergüenza. En principio, la vergüenza es un sentimiento de incomodidad con uno mismo, de incapacidad para afrontar un problema y de que los demás vean que nosotros no estamos a la altura de las circunstancias. La vergüenza, en el fondo, es una especie de autopercepción de que uno es defectuoso, de que uno no es capaz de afrontar esos problemas, que no es capaz de superar esas situaciones en las que se encuentra, y que se expone ante los demás de esa manera.
La vergüenza es un peso que en algunas ocasiones nos ahoga y hace que cuando nos encontremos en situaciones similares en las que hemos padecido esa vergüenza, sintamos una especie de estrés, de angustia, de ansiedad. Otra de las causas de esa mochila tan pesada que llevamos son las pérdidas no superadas. A lo largo de la vida muchos hemos perdido a familiares, hemos perdido a padre, madre, hemos perdido quizá a hermanos, incluso en algunas circunstancias algunas personas han perdido a sus hijos, que es uno de los peores traumas que puede pasar una persona. Todas esas pérdidas, cuando no se es capaz de procesar el duelo, cuando uno no es capaz de entender que esos son procesos naturales de la vida, son unos enormes pesos que sumamos a todo lo que llevamos a nuestra espalda y que de verdad interfieren enormemente en el desarrollo de nuestra vida. Hay personas que han tenido pérdidas de estos tipos o en concreto de este tipo, que han perdido a sus padres o que han perdido a una pareja, que han perdido a un hijo y que no han sido capaces de superarlo. No han sido capaces de iniciar ese proceso de duelo en donde uno asimila y comprende todo eso que está ocurriendo. Otra de las cargas que nosotros llevamos a nuestra espalda y que interfieren en nuestra vida diaria o que interfieren en nuestra vida normal son los miedos que hemos adquirido en la infancia. A lo largo de la vida uno se enfrenta a situaciones que es incapaz de superar, situaciones en las que siente verdadera angustia, que siente miedo, y el problema es que cuando uno pasa por esas circunstancias y no es capaz de afrontarlas, ese miedo queda grabado en su cerebro, queda grabado en su mente y después se va a reproducir automáticamente cuando se vuelva a encontrar en la misma situación. De repente estamos en una situación determinada, en una circunstancia determinada y empezamos a sentir angustia. Muchos de los ataques de pánico que se sufren, de las angustias que sufren personas, no son capaces de explicar por qué ocurren y muchas veces se refiere a miedos que no han podido resolver, a miedos que tienen de la infancia y que no han sido capaces de superar. Otra de las causas que provoca esa carga que arrastramos con nosotros, que nos representa un peso y que nos impide caminar con naturalidad y con normalidad en nuestra edad adulta, es el resentimiento de los corazones rotos. Me refiero a todas esas parejas, a todas esas relaciones, también a esos amigos que nos han dejado por el camino. Muchas veces no somos capaces de comprender todo ese proceso que ocurre cuando se produce una ruptura. Cuando una persona ama a otra, cuando una persona entiende que quiere vivir la vida con otra persona, cuando llega un momento en que se produce esa ruptura y esa ruptura no es explicada o no es pormenorizada y uno es capaz de entender y comprender por qué se produce, crea una serie de traumas en la persona que le impiden en el futuro poder de nuevo volver a amar a otra persona, poder confiar en otra persona. En muchas ocasiones se dice que las traiciones se transforman en traumas, porque esas vivencias de que uno se siente traicionado, que uno se siente engañado, que uno se siente deshonrado, esas vivencias uno las interioriza y después le impiden volver a conectar con naturalidad con otras personas. Otro de los traumas que cargamos, otra de las cargas que nosotros cargamos a nuestras espaldas y que nos impiden vivir de una forma natural, es el estrés crónico que acumulamos por la vida diaria. El vivir en una situación de permanente estrés todos los días por nuestras obligaciones, porque uno tiene que ir corriendo al trabajo, porque uno tiene que estar pendiente de su familia, porque uno tiene que estar pendiente de la casa, las exigencias muy elevadas en los puestos de trabajo, las situaciones económicas difíciles, de deudas que hay que pagar, de situaciones difíciles que se presentan a final de mes, generan un estrés que poco a poco se va acumulando y hace que la personalidad se sienta insegura y no sea capaz de afrontar la situación. Sabéis que el estrés funciona tiene una función biológica de defensa, tiene una función biológica de alertar cuando estamos en una situación complicada, cuando estamos en un momento difícil en donde la vida corre peligro o en donde nuestra seguridad se pone en juego,
para advertir a la persona de que debe alejarse de esas situaciones, pero lo que ocurre en nuestra vida diaria es que vivimos en un estrés permanente y no somos capaces de salir de él, no somos capaces de alejarnos porque tenemos obligaciones, porque tenemos familia, porque tenemos la residencia en un lugar determinado, porque tenemos que cumplir cada mes con todas esas obligaciones. Todo eso a lo largo de la vida va creando un trauma de inseguridad y de tensión que hace que nuestra vida no pueda ser natural y que tengamos una carga a nuestras espaldas de la que no somos capaces de librarnos. Otra de las situaciones difíciles o de las cargas que cargamos, que ponemos a nuestra espalda y que nos hacen andar por la vida encorvados, es el lenguaje interno negativo. No hemos aprendido en muchos casos a hablarnos a nosotros mismos, nos hablamos con un diálogo negativo en donde constantemente nos estamos infravalorando, en donde constantemente estamos aniquilando nuestra autoestima, estamos destrozando todos esos sueños y nos sentimos incapaces de afrontar la vida. Todos esos mensajes que nos estamos enviando constantemente son una carga más que vamos poniendo, todas esas situaciones y también las mismas cargas que vamos llevando y que nos hacen que estemos agachados, todo eso lo procesamos mentalmente y estamos dando una versión negativa de que somos incapaces de afrontar esas situaciones y eso nos hace sentir inseguros, nos hace sentir débiles. Y ya por último, una de las cargas pesadas que llevamos, o quizá una de las más pesadas, es el sentimiento de culpa. A lo largo de la vida hemos pasado por diferentes situaciones en las que en muchas ocasiones nos hemos sentido culpables de lo que ha ocurrido. Y no hemos sabido procesar ese sentimiento de culpa, que es un sentimiento en parte totalmente natural, porque muchas veces no hacemos las cosas bien, muchas veces incluso las hacemos mal intencionadamente y después sentimos culpa. Tenemos el remordimiento, que es ese pepito grillo que nos está hablando cuando no hacemos las cosas correctamente, que nos está diciendo cuáles son las obligaciones morales, cuáles son nuestros principios éticos. Y todo ese lenguaje que se produce en nuestra cabeza de ese pepito grillo que nos está advirtiendo se transforma en un sentimiento de culpa. Cuando no sabemos procesar todo eso, toda esa culpa, todo ese sentimiento se vuelve en nuestra contra. Pero ¿cómo podemos hacer para abrir nuestra mochila, esa que llevamos a la espalda, que no nos deja caminar, y poder vaciarla y sacar todos esos problemas, todos esos inconvenientes que tenemos? En primer lugar, podríamos recurrir a un profesional que nos oriente y que nos ayude a ir descargando todo ese tipo de cosas. En algunas circunstancias es imprescindible, porque esas cargas son exageradamente pesadas e incluso para nosotros es difícil deshacernos de ellas. En otro sentido, podríamos también, a través de la reflexión, a través de la relajación, a través de la meditación y del análisis personal, tratar de ver qué causas son las que provocan todas esas sensaciones que tenemos y tratar de limpiarlas y de cambiarlas. Carl Jung, el famoso psicoanalista que fue el discípulo predilecto de Sigmund Freud y creador de la psicología analítica, decía que tenemos que analizar nuestras sombras, que tenemos que entrar en la parte oscura de nuestra vida, que tenemos que hacer un análisis profundo de nosotros mismos y que una vez que lleguemos a esas sombras tenemos que hacer luz en esas sombras, tenemos que sacar todas esas experiencias. Eso solo se consigue gracias a la autorreflexión. Cada vez que nos encontramos en una situación en la que no nos sentimos bien, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, tenemos que investigar las causas de esa sensación que tenemos, ir reviviendo todas esas vivencias que han originado esas situaciones y poniendo luz en todas ellas. Seguro que cuando nosotros saquemos esas experiencias de la infancia, cuando saquemos esas situaciones en las que hemos tenido miedo o vergüenza, las pongamos sobre la mesa con toda claridad, empezaremos a comprenderlas, empezaremos a entenderlas y entonces dejarán de ser una carga. Y pasarán a ser, dejarán de ser una carga y pasarán a ser una experiencia. Pasarán a ser algo que nos enseña cómo tenemos que enfrentar la vida, que nos enseña a superar las dificultades y que en el futuro, cuando nos volvamos a encontrar de nuevo con esas situaciones, sepamos superarlas. Así que os animo a que hagáis esa introspección, a que
abráis vuestro corazón y vuestra alma y que profundicéis, que veáis las cosas que os ocurren, las cosas que os están afectando a día de hoy y que tratéis de buscar cuál es la causa en vuestro pasado, en vuestra vida, en vuestras sensaciones, en vuestras emociones y que sin miedo, sin ningún tipo de pudor, analicéis esos padres que habéis tenido, esos amigos que habéis tenido, esas experiencias negativas sin miedo, porque muchas veces el cerebro tiene la costumbre de ocultar todas esas cosas, pero quedan en nuestro interior, quedan reprimidas y se manifiestan de alguna forma. Nuestra mente es como una caldera que hay vapor a presión. Si nosotros no dejamos una válvula por donde pueda ir saliendo ese vapor de una forma ordenada, el problema es que la caldera explota. Nuestra mente es igual y muchos de los traumas psicológicos, muchos de las enfermedades mentales que ocurren muchas veces se dan porque no hay ese debido proceso de limpieza y de análisis de nuestro interior. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.